Hola, hola, hoy les traigo esta linda pulsera llena de colorido, súper fácil de hacer. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal, que actives la campanita y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar el hilo excedente a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar otro nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y en el otro extremo del hilo voy a quemar y afilar ambas puntas para que sea mucho más fácil insertar las cuentas. Voy a tomar un balín dorado de 3 milímetros, el cual voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y lo voy a llevar hasta unir con el nudo que había hecho previamente. Para este diseño voy a usar cuentas de acrílico de 6 milímetros en estos colores, pero ustedes pueden usar las de su preferencia. Voy a iniciar separando los hilos, el derecho y el izquierdo. Ahora voy a tomar la primer cuenta y la voy a insertar por una de las hebras de hilo, mientras tomo la otra y la voy a pasar por la misma cuenta pero en sentido contrario. La idea es que me quede cruzado y empiezo a alar ambos hilos. La idea es que esta cuenta también se una a la parte donde tengo el balín. Al ser la primer cuenta que voy a insertar, debo de acomodarla con los dedos para que quede bien ubicada. Y aquí entonces ya queda la primera cuenta. Voy a continuar entonces con la segunda realizando el mismo procedimiento para que sea mucho más fácil poder cruzar los hilos. Recuerden que deben de quemar y afilar muy bien las puntas de los hilos. Listo. Aquí ya simplemente la uno con la cuenta que ya había insertado previamente. Y ahora voy a continuar realizando el mismo procedimiento hasta completar en total 10 cuentas de 6 milímetros. En mi caso van a ser 10, pero ustedes pueden elegir la cantidad de cuentas que quieran dependiendo del tamaño que necesiten la pulsera. Es un diseño muy bonito y van a poder combinar los colores que a ustedes más les guste. Listo. Entonces aquí voy a insertar ya un balín nuevamente de 3 milímetros, pero ya sería por los dos hilos. Voy a unirlo con las cuentas y voy a acomodarlo que quede bien derechito acá. Mírenlo, aquí ya lo tengo listo. Ahora voy a usar una figura que es en fimo o arcilla polimérica. También en algunas partes se llama puca. Vienen de muchas figuras. Y esta figurita la inserto a través de los dos hilos, también seguida de otro balín de 3 milímetros. Y ya aquí quedaría listo entonces lo que va a ser el centro de la pulsera. Acomodo el balín. Inserto entonces otra cuenta, también cruzando los hilos, y voy a continuar realizando esto mismo hasta completar también en este lado 10 cuentas en total, llevando siempre el mismo orden de colores que venía llevando en el otro lado de la pulsera. Listo, y cuando ya las haya completado, inserto otro balín de 3 milímetros por los dos hilos. Aquí entonces ya lo que sigue es realizar otro nudo sencillo al lado del balín, ajustarlo muy bien y ya sería hacer el mismo acabado en el otro lado con el nudo, también dejando la misma distancia que les dije al principio del video.
Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y ahora, para cerrar la pulsera, voy a usar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Ubico la pulsera de esta manera, tomo un trozo de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico aquí y la parte más larga la voy a empezar a enrollar hacia donde se forma la argollita. Cuando haya terminado, paso este hilo por la argollita y voy a empezar a alarlo simultáneamente de ambos hilos. Si quieres aprender más a fondo esta técnica, en la parte de arriba te comparto un video donde te la explico paso a paso y de manera muy detallada. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo, aquí ya queda entonces hecha esta linda pulsera, un diseño muy bonito, fácil de hacer, que permite combinar colores, formas, texturas, materiales. Como siempre, los invito para que se suscriban al canal y para que le den un like a este video. Me pueden seguir en mis redes sociales, abajo les comparto los links para que vayan y se unan. Y si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas, aquí te comparto un curso con videos explicados paso a paso de manera sencilla, y también les voy a hablar sobre hilos y otros materiales. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.